apoyo, bueno, entonces. Esta reunión está siendo grabada. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. No sé, ¿tenemos alguna cuenta que dar, señor secretario? Señor presidente, solo ha llegado los documentos que hice llegar a los senadores y a los diputados de la comisión, que son las propuestas suyas que la remití anoche a los integrantes de la comisión, y una propuesta del diputado Fuenzalía que llegó hace algunos minutos y que también ya está en los correos de los señores y señoras diputados y senadores. Muy bien, vamos a ver la propuesta. Entiendo que el diputado Fuenzalía va a venir en un momento más, así que ahí la podremos ver. La idea de hoy es discutir acerca de las ideas planteadas en torno al Ministerio de Seguridad Pública. Con ese motivo hicimos llegar nosotros un memo hace ya varios días, y lo complementamos ayer con algo que no es nuevo, simplemente está diciendo dónde quedarían, en qué lugar de un determinado ministerio cada una de las funciones que yo estoy proponiendo, entendiendo naturalmente que primero corresponde discutir las funciones y luego la organización. Pero esa es la contribución que yo podría realizar, y sobre eso voy a ofrecer la palabra. Se ofrece la palabra para emitir opiniones acerca de este tema, que ya lo tienen hace tiempo ya. ¿Sí? Marisela, por favor. Adelante, Sí, Marisela. presidente, mire, yo tengo un pequeño análisis que hicimos. Yo no sé si quiere que se lo haga llegar al chat o que se lo lea, como usted prefiera. Que lo lea. Ya. Mire, presidente, en términos generales se señala que es necesaria la creación de este nuevo ministerio como una manera de responder más efectivamente a la demanda de tranquilidad o paz social. Se menciona lo necesario que resulta que una sola autoridad sea quien se dedique a organizar y dirigir las policías y los programas o actividades que en la actualidad realizan varios ministerios. También se indica que esta nueva cartera tendrá como misión principal la reducción del delito, siendo necesario para ello avanzar en los principios que establezcan los límites y que sea un colaborador inmediato del presidente de la República en todo lo que diga relación con seguridad pública, y que dirija las fuerzas de orden y seguridad protegiendo a las personas frente a ocasiones que lesionen el libre ejercicio de los derechos humanos. Obviamente, las fuerzas de orden y seguridad dependerán jerárquicamente de este ministerio. Finalmente, también señala un listado de funciones específicas que realizará o que serán de cargo del presente ministerio. Nuestra opinión es que a priori parece una buena idea la creación de este ministerio en que se ordene y organicen las funciones realizadas en la actividad por diversos ministerios, pero ciertamente nos surge una duda. Bastará con lograr la paz social, bastará con esta organización para lograr esta paz social que tanto requiere el país, porque en la actualidad la mayoría de las funciones indicadas sí existen, pero están designadas en distintos ministerios e instituciones, y como ya sabemos, no han estado ni cerca de obtener buenos resultados. Creemos firmemente en nuestro equipo que el problema es más de enfoque, de forma, y me gustaría saber si la creación de este nuevo ministerio lo aborda, porque nos sacamos mucho con ordenarlo, establecer o encuadrar las funciones, y las instituciones siguen siendo las mismas en su estructura y en su forma. Por eso la bancada del Partido Comunista habla de la refundación de Carabineros, y eso ya lo hemos planteado acá. Lo que nos hace pensar que los problemas van a continuar si no hay o no existen cambios de fondo en el interior de las instituciones. Por ejemplo, lo que recién mencionaba, que es la refundación de Carabineros, presidente. Esa es una opinión, digamos, en base al texto, en base al documento que usted envió. No he podido revisar el de Fuenzalía, pero creo que lo vamos a hacer, lo va a explicar él. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Voy a esperar que alguien hable, porque si no ya sería mucho que hablara yo también. Perdón, aquí hay un problema, Perdón, parece ser que se había cortado un poquito el... No, está bien el volumen, perdón. Se ofrece la palabra. Ahora, la idea mía... Perdón, sí, senador Quintana, por favor. Sí, un comentario bien general, un poco respecto a la minuta que tú has planteado, José Miguel, y también
la reacción que plantea ahora la diputada Santibáñez. Yo veo que en general como que hay ciertos consensos, por así decirlo, del diálogo que se desprende en sesiones anteriores y de estos textos, en relación a cuáles son los objetivos de este Ministerio de Seguridad Pública. Enfocarse, ¿no es cierto?, en el combate a la criminalidad y por supuesto, ir revisando también todos los planes y programas asociados a ello, y particularmente la dirección, la conducción de las policías. A mí en ese sentido me planteaba la diputada Santibáñez, que claro, el pretender que solo por la creación de un ministerio que suma un conjunto de funciones específicas que ya existen en distintos estamentos y órganos, vamos a pensar que por esa sola vía se va a poder reducir el delito, que aparece además en la minuta de José Miguel como un objetivo central, y yo estoy de acuerdo con ello, la reducción del delito como un objetivo de ese ministerio, de ese nuevo ministerio. Entonces yo siento que aquí hay aspectos mucho más de fondo que tienen que ver con la criminalidad, que no son propiamente policiales y que tienen que ser puestos en paralelo. De lo contrario, esto puede generar también con el tiempo mucha frustración y no lograr su objetivo. Creo que el segundo planteamiento que hace la diputada también tiene que ver con algo que es bien de fondo, que tiene que ver qué pasa con las policías, si es una modernización, si es una refundación, porque yo creo que como sea, son las policías las que van a tener las funciones operativas de este ministerio, que va a dar conducción, orientación, directrices. Eso por un lado. Y respecto a las funciones específicas, que describe muy bien la minuta de José Miguel, yo en general tengo bastante coincidencia. Creo que los temas, algo traté de decir el otro día, pero yo en viaje no se me entendió probablemente. Creo que los temas de protección civil, de emergencia, manejo de catástrofes naturales, claramente tienen que estar en el interior y no en seguridad pública. Tengo dudas, pero sin ninguna base, que no he mirado ninguna institucionalidad comparada, nada. Tengo dudas respecto a la dependencia de Gendarmería en relación a este ministerio, porque con todos los problemas que tiene Gendarmería, yo siento que en justicia igual funciona. Digamos, no preso, no hay no hay denuncias muy complejas en materia de derechos humanos. Yo siento que los objetivos centrales de esa institución se cumplen. Creo que el pretender instalar eso en seguridad pública va a ser un problema grande también con lo que me da la idea. Pero más que yo, me gustaría ver cuáles pueden ser los seguridad pública, idea, pero los beneficios de eso. En relación a más de derechos humanos, creo que podría haber debiera depender de acá, el tema de menores infractores, si debiera depender de este Ministerio de Seguridad Pública. Yo siento que ahí puede que nos salgamos un poco de la prevención del delito. Yo francamente no veo prevención del delito que tenga mucho que ver con esto. No está puesto, no está puesta en la propuesta de... bueno, está bien, no sé si hay estudios, debe haber algunas evaluaciones del Banco Mundial y de la DIPRES respecto de lo que son los programas de prevención del delito. Yo más bien creo que han tenido poca incidencia. Y por lo mismo, yo no sé si eso distrae o no, situándolo en el Ministerio de Seguridad Pública. Creo que el rector eso es otra área, es más bien en la lógica de cómo evitamos que ocurran los delitos. Tiene que ver más bien, si uno quiere, con la dimensión de criminología. Hasta ahí nomás quiero dejar mi modesto opinión. Si me permiten, voy a hacer un pequeño comentario sobre algunas cosas que es importante señalar. Primero, la idea aquí es la creación del ministerio obedece, desde mi punto de vista como tema principal, no solamente a la preocupación grave que existe en la ciudadanía sobre este tema, sino a la necesidad de hacer depender claramente la policía del mando civil. Y ese es el punto fundamental que yo quisiera que se reflejara acá. Por lo tanto, a mi juicio, ha habido discusión sobre esto en los grupos de expertos, quiero decirlo con mucha franqueza, si no será mejor necesariamente primero hacer la reforma de alguna de las policías o algunas otras, o bien crear primero el ministerio. Ha predominado más la idea, por parte del gobierno, de que empecemos por el ministerio, y en eso estamos, digamos.
Ahora, y por esa razón, el documento que envié ayer yo, puse, hablando de la Subsecretaría de Seguridad Pública, estarían ahí la Dirección General de Carabineros, la Dirección General de la Policía de Investigaciones, la Dirección de Gendarmería, Orden Público y Control Fronterizo, Ciberseguridad y también el tema de gestión de seguridad privada, que es muy fundamental. Ahí el primer tema que ha planteado a mi juicio bien el senador Quintana también, es el tema de los menores en situación irregular, porque no olvidemos que de los menores infractores de ley, porque efectivamente nosotros separamos de alguna manera, como de servicio al dictar la legislación sobre menores, los menores infractores de ley, los de los menores en situación irregular, lo que antiguamente en el Sename estaban tratados prácticamente juntos. Hoy día la idea es tratarlos separados y tal vez la parte relativa con los menores infractores de ley debería estar en este ministerio. No está aquí, por lo menos está así, pero está en una subsecretaría distinta, ¿no? Ese es un punto. Ahora, el otro punto que, como digo, aquí lo fundamental es que en esta propuesta, yo aparte he ido más por la idea de un ministerio específicamente, para ser muy franco, un ministerio de las policías, sin entrar en otros puntos. Y había no olvidemos, en la propuesta del señor subsecretario, estaba también todo el tema de, por ejemplo, de coordinación en materia de catástrofe, que yo sigo pensando, sí, bueno, sí es cierto que es un tema de seguridad, también es un tema de seguridad una epidemia, también es un tema de seguridad alguna situación política muy grave, etcétera, pero todo esto están tratados en ministerios distintos. Aquí estamos hablando del combate fundamentalmente al delito y la prevención del delito, la persecución del delito y después, por así decirlo, las sanciones. Por eso he puesto aquí Gendarmería. También hay quienes han planteado, y algunos expertos, que Gendarmería probablemente debería mantenerse en el Ministerio de Justicia y separar todo el problema de rehabilitación del Ministerio de Seguridad Pública. Pero son todos temas que nosotros queremos conversar. Estamos todos disponibles para hablar de eso, por eso hicieron esta propuesta. El concepto central, a mi juicio, que es necesario considerar y que también debería ser reflejado, como lo decía la diputada Santibáñez, en la organización de la policía misma, es el tema de la gestión del gobierno y la gestión civil sobre la seguridad pública, y por lo tanto la subordinación de la policía al mando civil. Ese, como diría, es el concepto fundamental. Y segundo concepto fundamental es que este es un proyecto para la seguridad pública, no para toda la seguridad, no para todas las formas de seguridad que la gente puede tener en su existencia, que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la seguridad social, tienen que ver con las catástrofes, etcétera, sino que esas deberían estar radicadas en otro ministerio. A mi juicio, y esta es la discrepancia principal con la que planteó el señor subsecretario, yo creo que la gestión de las catástrofes debería seguir radicada en el Ministerio de Gobierno. Voy a usar la expresión Ministerio de Gobierno porque no olvidemos que esto debería ir complementado, en nuestra opinión, con una fusión de la Secretaría General de Gobierno con el Ministerio del Interior en su calidad de jefatura del gabinete. Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, que la gestión de las catástrofes debería estar ahí porque coordina precisamente la cantidad de unidades dentro de la administración pública. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, por favor. Sí, presidente, Juan Ignacio Gómez por acá, jefe de asesores legislativos del Ministro del Interior y Seguridad Pública. Primero, presidente, solo excusar la ausencia del subsecretario, él viene en camino en este momento, así que es probable que llegue dentro de los próximos minutos a integrarse a la sesión acá de manera presencial. Entrando en materia, presidente, nosotros hemos estimado importante en la propuesta que planteamos en su momento, ¿no es cierto?, un concepto de seguridad más amplio, particularmente porque hoy día los riesgos que enfrentan las personas, que es a quienes nosotros queremos poner en el centro de nuestra propuesta, son múltiples y el delito es solamente una manifestación de los riesgos que enfrentan. Presidente, nosotros estudiamos con detención la propuesta que se nos hizo llegar, que
que viene, ¿no es cierto?, de su parte. Y estamos muy de acuerdo con usted, presidente, en que efectivamente la propuesta que formula pareciera, ¿no es cierto?, un ministerio de las policías. Y nosotros estamos muy también de acuerdo en que una de las materias que son ineludibles en este trabajo es precisamente el de la subordinación civil de las policías el de la subordinación al poder civil de las policías. Y eso, presidente, es algo que nosotros estamos trabajando en diversas líneas, ¿no? A propósito de la reciente discusión del nuevo Servicio Nacional de Prevención de los Riesgos y Emergencias, ¿no? Lo que le llamamos la nueva NEMI. Este fue uno de los temas que se discutió en la comisión mixta, avanzamos en esa línea, estamos dentro de la propuesta que estamos terminando de preparar para la comisión mixta de modernización del proyecto, ¿no es cierto?, de modernización de las policías. También hay muchas materias que van justamente en esta línea. Y estamos contestes en que esta materia, ¿no es cierto?, del nuevo Ministerio de Seguridad Pública es un tema ineludible, dicha subordinación. Presidente, nosotros también en esta línea creemos que es importante poder ordenar el debate en materia de ir fijando los criterios políticos para poder construir una propuesta finalmente completa. Y para ello es importante tomar algunas definiciones que son de orden conceptual. Precisamente lo que usted señalaba, ¿no es cierto?, de si corresponde o no al nuevo ministerio hacerse cargo de la gestión de los riesgos y los desastres, ¿no es cierto?, el concepto de seguridad que vamos a ocupar para poder estructurar este nuevo ministerio. Son temas que creemos que es importante que podamos discutir. Particularmente, presidente, porque dentro de las diversas presentaciones que se realizaron en esta comisión hay varios conceptos interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, el del Partido Comunista, ¿no es cierto?, cuando ellos planteaban como base de su propuesta, ¿no es cierto?, la idea de seguridad humana, que son los conceptos que están ocupando hoy día a nivel internacional de Naciones Unidas y que permiten ampliar el espectro y el concepto de lo que se busca entregar como tarea a este ministerio. Así que, presidente, nosotros presidente, atentos también a la discusión que vamos a tener hoy día al respecto. Gracias, señor Gómez, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Senador Buenchumilla, por favor. Presidente, yo me representaba el siguiente, digamos, análisis un poco esquemático del tema. Ya que estamos hablando de seguridad, yo primero hago una gran distinción entre la seguridad externa y la seguridad interna, y por lo tanto descarto la seguridad externa, que no forma parte de este ministerio, es otro tema. Y dentro de la seguridad interna, yo hago una distinción entre lo que sucede antes del delito, una vez que se ha cometido el delito, y después de cometido el delito. Antes de cometer el delito, yo diría que retrocedo un poco y digo que los riesgos de la seguridad, yo el otro día hacía una distinción entre los riesgos que provienen de la naturaleza, los riesgos que provienen de la situación personal de las personas, la fragilidad, la salud, donde está la salud, la muerte, la vejez, etc. Y los riesgos que vienen de la acción de los otros seres humanos. Entonces yo digo que los riesgos que provienen de la naturaleza es un tema político que hay que definir si va a quedar dentro de este ministerio o van a quedar en otro ministerio. Todo lo que es prevención de los desastres, tsunamis, inundaciones, huracanes, lluvia, cambio climático, etc., ¿no? Todo lo que proviene de la naturaleza habrá que ver si queda en este ministerio o no queda. Todas las catástrofes, la alerta temprana, todo eso. Ese es un gran tema. El tema de los embates de la naturaleza, es lo que yo llamo. El segundo tema de la fragilidad de nuestro cuerpo, yo digo, mire, la salud va por otro camino, por otro carril, es el Ministerio de la Salud, eso tiene que ver con otro, queda fuera del ministerio. Entonces nos quedamos con los riesgos que tiene el ser humano o la sociedad humana
respecto de la acción de sus semejantes, por así decirlo, ya sea de forma natural o como personas naturales o el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, yo hago una distinción entre lo que sucede antes del delito y todo lo que sucede con la prevención del delito. La pregunta es quién va a estar a cargo de la prevención del delito. En la prevención del delito entra, por ejemplo, todo lo que son la política criminal y la criminología. ¿Quién va a dictar las políticas criminales de prevención del delito en materias normativas, por ejemplo, que tienen que ver con las teorías situacionales del delito, de la comisión del delito, y que tienen relación con lo que hacen otros ministerios, como es, por ejemplo, los barrios seguros, la construcción de espacios públicos, la política, digamos, urbana, el rol de las municipalidades en estas materias. Bueno, ¿quién tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la prevención del delito? Pero también entran todas las políticas de anticipación. Estoy pensando, por ejemplo, en la inteligencia preventiva, en la seguridad privada. Estoy pensando en el control de las fronteras, en la ciberseguridad. Son todas cuestiones que ocurren antes que se cometan los delitos. Entonces hay toda una política que creo que deberían estar en este ministerio del combate a la delincuencia, pero en forma previa, que incluye acción de la policía, incluye políticas públicas, políticas normativas, políticas culturales, políticas de desarrollo humano de la sociedad, como cuestiones orientadoras de política criminal y cuestiones normativas. Después tenemos cuando el delito se comete, entonces ahí tenemos la investigación del delito, la comisión del delito, la sanción del delito, el cumplimiento de las penas. Naturalmente que todo lo que es el sistema penal están los delitos, los delincuentes, el procesamiento y la sanción. Eso forma parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, que por lo tanto también estaría afuera de eso. La duda me queda con el sistema penitenciario, que se refiere al cumplimiento de las sanciones motivo de las sentencias de los tribunales de justicia. Dentro de los tribunales de justicia se ha conversado mucho sobre si es o no conveniente hacer tribunales de ejecución de las penas. Dentro de los penalistas se habla mucho en doctrina de la posibilidad de tener tribunales de ejecución de las penas. Entonces, eso también habría que despejarlo. Y por lo tanto el rol de gendarmería y de cumplimiento de pena y de rehabilitación, si debería ir por estos tribunales de ejecución de las penas como sucede en otras partes del mundo, y por lo tanto quedaría fuera de este ministerio, también habría que resolverlo. Y por lo tanto quedaría el tema de la investigación, de la prevención del delito y de la represión, digamos, del delito a cargo de las policías. Y dentro de las policías, naturalmente, está también el tema de la inteligencia policial, que dice relación con la prevención del delito en materia de inteligencia y la investigación del delito también en materia de inteligencia policial respecto de las órdenes que dan los fiscales del Ministerio Público. Y por último, queda todo el sistema de inteligencia del Estado. Y en la inteligencia del Estado, bueno, tenemos la inteligencia militar, que eso va por otro carril, la inteligencia política para el jefe del Estado para que tome adecuadas decisiones, bien informado, y está la inteligencia, por último, policial. Entonces, de este sistema de inteligencia se va a formar una comunidad de inteligencia, y entonces tenemos que resolver de quién va a depender esa comunidad de inteligencia que a lo mejor pudiera quedar justamente a cargo de este ministerio, pero son cuestiones que tenemos que resolver. Ese es un poco el esquema que tengo yo, presidente, respecto a lo que aquí se ha planteado, y me parece que lo que usted ha planteado, la contribución que ha hecho usted, lo que ha dicho Marisela, lo que ha dicho también el senador, el diputado Fuenzalía, que mandó un documento, me parece que contribuye en todo este esquema, pero yo tengo esa mirada un poco más sistémica de lo que pudiera ser este ministerio, donde hay cuestiones naturalmente que resolver y tomar una decisión respecto a qué es lo que entra y qué no entra en este ministerio. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador Buenchumilla. Efectivamente, yo pienso que tenemos que resolver primero estos temas sistémicos que usted señala y después vamos detallando las funciones. Yo quiero decir que a raíz de lo que planteaba la diputada Santibáñez, por ejemplo, en la propuesta de ella y de su partido, igual que dicho sea de paso también de la Unión Demócrata Independiente, entraban ya temas muy concretos relacionados con las policías y ese tipo de cosas que también tenemos que analizar. Pero lo primero es saber cuál de las grandes funciones van a quedar dentro y cuáles no van a quedar dentro del ministerio, y probablemente también eso significará, en algunos casos, tener que decidir dónde quedan. Por ejemplo, si nosotros decidimos que las catástrofes no están aquí, tienen que estar en el interior, evidentemente, o interior o gobierno, como se llame. Pero hay otras cosas que son menos claras. Por ejemplo, Gendarmería, si hay quienes opinan que no es así. Entonces, yo lo que propongo es primero decidamos que tratemos de concentrarnos en el orden que nos plantea el senador Buenchumilla, de ir a los temas sistémicos primero, de lo que está aquí en general, y luego empezamos ya a hablar de las instituciones. Creo que va a ser difícil hacerlo. Tengamos presente nomás que esa diferencia que él ha planteado existe. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí. Alexandra, mi nombre. Quisiera pedir la palabra en representación de la senadora Sabat. Sí, nos había informado la senadora Sabat que usted iba a intervenir. Muchas gracias, por favor, adelante. Sí, primero presentar las excusas de la senadora porque ella se encuentra en sesión de Parlamento en su cargo de directora de Igualdad de Género. Y señalarle que nosotros hemos revisado en detalle la propuesta que usted ha presentado, estamos de acuerdo en casi todo lo que usted plantea. Solo tenemos algunas dudas justamente en relación a lo que usted estaba señalando respecto de que si debe quedar en este ministerio Gendarmería y Responsabilidad Penal Adolescente, principalmente porque no sabemos si se debe dar una mirada y un enfoque solo desde la seguridad pública, sobre todo en relación a lo que dice vinculación con responsabilidad penal adolescente. Y por otro lado, también estamos de acuerdo con que necesitamos definir cuál va a ser el enfoque efectivamente que va a tener este ministerio, si de un enfoque más bien de un concepto de seguridad amplio, como lo señalaba el Ejecutivo, o un enfoque más restrictivo, vinculado específicamente a un ministerio de las policías. Nosotros somos más bien de la última propuesta, que este sea más bien vinculado específicamente a un ministerio de las policías, pero estamos abiertas obviamente a lo que se acuerde en esta instancia. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. No sé si alguno de los otros diputados, veo al diputado Calisto ahí, no sé si algún otro quiere decir, o el diputado Durana, que se incorpora con nosotros, estamos muy contentos de eso, de saludarlo. Arica está siempre presente aquí. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Sí, subsecretario, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Perdonen la tardanza. Sí, creo relevante la discusión que plantea Alejandra, en el sentido de que yo considero nuestra conclusión desde la elaboración desde el Ministerio del Interior y por qué llegamos a plantear este nuevo paradigma de seguridad que es multidimensional y que es más amplio. Porque nos dimos cuenta, presidente, de que un ministerio de las policías igual tendría que meterse en eso. Tanto es así que, ¿por qué le digo esto? Porque yo tuve este debate con el propio general director de Carabineros a raíz del plan estratégico. ¿Por qué? Porque el plan estratégico inicial que se me presentó era un plan estratégico que solo planificaba la función de las policías. Entonces, la función de seguridad de las policías. Y resulta que la planificación estratégica para ser efectiva, tiene que cubrir todo el presupuesto del servicio. Y resulta que habían motos que adquiría Carabineros que cumplían funciones de tránsito. Habían elementos del helicóptero de Carabineros que cumplían funciones de rescate de personas en la alta montaña. Y habían funciones o presupuestos de la PDI para cumplir funciones de control migratorio. Entonces, presidente, creo que es ineludible que
el ministerio a cargo de la seguridad pública, que naturalmente va a ser su función principal va a ser hacerse cargo de la seguridad desde el punto de vista de la prevención del delito, no puede escabullir, salvo que, como consecuencia de este proyecto, que puede ser una iniciativa que discutamos acá, salvo que creemos policías migratorias, policías de tránsito, policías a cargo de la emergencia, policías de control de frontera, que sean distintas a carabineros e investigaciones. Pero, presidente, yo creo que hoy día, si queremos mantener las funciones que hoy día cumplen nuestras policías, carabineros e investigaciones, la mirada que tiene que tener el ministerio que está a cargo de las policías tiene que ser una mirada de seguridad multidimensional. Y un agregado adicional, a raíz de lo que planteó el senador Huenchumilla. Él nos dice, la seguridad, la inteligencia, tiene que, el sistema o el comité de inteligencia hay que ver de quién depende. La inteligencia ya es muy difícil separarla entre la inteligencia externa y la interna. Creo que la verdad es que yo les puse el ejemplo en alguna de las sesiones de esta comisión, presidente, de que aprendamos quizás de las lecciones de otros países. Esa discusión ya la sostuvo Estados Unidos el año 2001, presidente, 20 años atrás, a raíz de que esa división entre la inteligencia que miraba hacia afuera y la inteligencia que miraba hacia adentro les hizo imposible prevenir o precaver el incidente más grave de seguridad que ha tenido Estados Unidos en el siglo XXI. Y por lo tanto, yo le diría que demos por superada esa discusión. Lo que hay que hacer es poner los controles y restricciones y limitaciones que sean adecuados para que el Estado cumpla una función del resguardo de la seguridad de las personas que sea amplia y multidimensional. Una seguridad que apunte a prevenir los daños, cualquiera sea su causa, principalmente, naturalmente, aquellos daños que son de fuente antrópica, que son causados por otros ciudadanos ejerciendo conductas antisociales que hoy día llamamos delitos. Eso, yo diría, es una discusión, presidente, que yo no destinaría mucho tiempo a ella, porque creo que es lo mismo. Lo importante es cómo lo organizamos. Yo comparto, pero no quiero entrar, perdón, Maricela, adelante, primero usted, diputada, por favor. No, yo quisiera preguntarle algo bastante concreto al subsecretario, si finalmente también tiene que ver con darle más herramientas a las policías en ese contexto, digamos. Usted habla de ir directamente a los violentistas o como usted quiera ya definirlos, pero eso significa, como los proyectos que hemos estado discutiendo en la comisión, darle más herramientas a las policías, también entendiendo la evaluación que están teniendo hoy día, posterior también al 18 de octubre, ¿es eso? ¿Es más represiones, más no sé, herramientas, me refiero a todo tipo de herramientas, desde el presupuesto para toda la que significa la infraestructura de Carabineros y todo lo que hemos podido ver? Esa es mi pregunta. Yo quería, antes de entrar al mismo tema, el problema es el siguiente, y yo quiero después graficarlo, ampliar el tema, pero de manera más clara. Yo creo que, por ejemplo, hace unos días atrás, en un país muy querido que es México, ocurrió un accidente muy grave que uno podría llamar una catástrofe, más allá de la cantidad de muertos, que son 20 y tantos, ¿no? Se cae un pedazo del tren, o sea, un viaducto que está destinado a llevar un tren se hunde y cae al vacío. Murió una cantidad de gente en eso. Ese es un desastre natural, es un desastre no natural, es un desastre provocado por la mano del hombre, pero tampoco es, por así decirlo, un delito en principio. Tiene que intervenir la policía, por cierto. Por cierto que tiene que intervenir la policía, la policía siempre interviene, también en todos los desastres naturales, pero también interviene el Ministerio de Salud, también interviene el Ministerio de Obras Públicas, también y todos hacen su papel y probablemente habrá llegado en ese día la policía también a esa zona y habrá demarcado el lugar del delito, sin decir que necesariamente lo hubiera, pero lo había marcado el lugar del crimen. Ahora, yo creo que, sin embargo, que en esto de que todo forma parte de todo, existen riesgos. O sea, ciertamente, si consideramos que... Yo quiero recordar que hemos vivido en este continente y en este país en particular
la situación que se plantea. Hay un problema hay problemas de alimentación, hay problemas de vivienda, hay problemas de salud, hay problemas de seguridad personal también. Y de pronto alguien dice, mire, todo es seguridad. Y así nacieron los estados de seguridad nacional. Dicho sea de paso, en algunos países tuvieron un carácter bastante distinto del que tuvieron acá, pero que finalmente consistían en darle a la dimensión de seguridad la primacía sobre la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con eso, definitivamente. Por esa razón, y creo que las distinciones que hacía el senador Buenchumilla a mí me parecen perfectamente válidas. Hay una seguridad externa. Dicho sea de paso, en Estados Unidos la Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional siguieron existiendo dependientes del Ministerio dependientes del Consejo de Seguridad Nacional, mientras que existe un Ministerio de Seguridad Doméstica. Por lo tanto, se coordinaron mejor, se buscó una coordinación mejor, pero siguieron cumpliendo cada uno su función. Yo, respecto a la inteligencia, a mí me gusta la presentación, la distinción que hace el senador Buenchumilla, lo he hecho en otras ocasiones, entre lo que es la inteligencia policial, que naturalmente tiene que radicar en el ministerio que lleva a la policía, y la inteligencia nacional incluso, que tiene que ver mucho más con la percepción del mundo, de la situación en que vivimos, etcétera, que tienen que estar lo más directamente posible ligada al presidente de la República y por lo tanto en el Ministerio de Gobierno. Entonces yo creo que esa es una relación, una cuestión que es bastante estricta desde mi punto de vista y que tiene que discutirse por arriba y por abajo, por así decirlo. Por arriba está el tema de las catástrofes. Yo sinceramente creo que eso es un tema que debe coordinar el jefe del gobierno. El jefe del gobierno es el del ministro de Gobierno, que tiene que llamar a la policía, tiene que llamar a las Fuerzas Armadas, tiene que llamar al Ministerio de Salud, tiene que juntarse con el Ministerio de la Vivienda para ver cuántas casas se cayeron, etcétera. Y que ningún ministerio tiene que tener por qué tener primacía sobre el tema ni coordinar el tema, salvo el Ministerio de Gobierno, que es, como lo he dicho muchas veces, respecto al ministro del Interior, no es el primer ministro, ojalá lo tengamos alguna vez, yo soy partidario de un gobierno, digamos, semipresidencial, pero de todas maneras no existe hoy, pero y por lo tanto no es el primer ministro, pero es el ministro primero, el que coordina cuando varios ministerios tienen que entrar a lidiar con un mismo tema. Y yo creo que eso debería quedar ahí. No creo que eso debería pasar al Ministerio de Seguridad Pública y probablemente tengamos una cierta discrepancia en ese punto. Se ofrece la palabra al diputado Fuenzalía, que ha llegado acá a acompañarnos presencialmente, lo cual naturalmente valoramos con mucho aprecio. Gracias. Jaime también había pedido la palabra, presidente. Jaime Quintana. Senador Quintana, perdón, tal vez la había pedido antes, no estoy seguro. Sí. Démosela a él entonces primero, si no le importa. Gonzalo, yo ya intervine. Gonzalo, después me anota a mí, presidente. Ok, gracias, senador. Sí, yo iba a decir siempre junto a usted, presidente, pero después que está a punto de cometer una discriminación y darle prevalencia a los senadores frente a los diputados, no lo voy a decir con tanto cariño. Oiga, pero gracias por la palabra, pero yo puse una propuesta que usted la tiene, también la envié al chat, que recogí la propuesta del senador Insulza y también lo que ha planteado el gobierno, de ir acotando un poco las funciones de este ministerio y las subsecretarías. Yo también suscribo y me llegué al convencimiento que las materias relativas a ONEMI y emergencias en realidad tienen que estar en un Ministerio del Interior, un Ministerio de Gobierno. Y es porque el Ministerio del Interior finalmente es el que está preocupado de la coordinación territorial y también con facultades interministeriales de coordinación para hacerse cargo, obviamente, de catástrofes, calamidades, que tenga que coordinar otros ministerios, por lo cual creo que si bien hay un tema de seguridad, que en un principio yo lo planteé, hoy día me arrepiento de lo planteado porque llegué al convencimiento de que en realidad eso tiene que estar en Gobierno Interior y no en el Gobierno de Seguridad Pública. Ahora, dicho lo anterior, yo quisiera decir que un poco viendo los temas, en este Ministerio de Seguridad Pública yo creo que sí tiene que estar el control fronterizo. Creo que en las fronteras es donde tenemos un gran problema con la migración ilegal, con el ingreso de armas, con el ingreso de droga,
y con obviamente con el delito que ingresa a nuestro país. Y una vez que ingresa a nuestro país es bastante más costoso para el Estado perseguirlo, es más difícil perseguirlo y las posibilidades de éxito son más remotas. Entonces, las fronteras, en un país con tantos kilómetros de frontera, es muy importante que sea una de las tareas fundamentales de este Ministerio de Seguridad Pública. También creo yo el tema de la seguridad privada, y voy a ser majadero en esto porque la seguridad privada puede ser la coadyuvante o la ayudante de la seguridad pública. Y esto ha quedado demostrado hoy día con los últimos tiempos que hemos vivido, donde la seguridad pública es sobrepasada y la seguridad privada no tiene facultades para intervenir, no tiene una cancha delimitada. Entonces, hoy día que esté esa fiscalización en manos de las policías, que muchas veces pueden tener conflictos de intereses, creo que no va para más. Y creo que un Ministerio de Seguridad Pública tiene que tener una pata con la seguridad privada respecto de la fiscalización, la acreditación. Se ha hablado que existe una superintendencia de seguridad privada. Yo no me opongo. Lo importante es que suceda rápido, porque la verdad es que no podemos seguir con una seguridad privada con 11 decretos, que finalmente son potestad reglamentaria, las puede cambiar perfectamente el Ministerio, pero creo que tenemos que tener un marco legal que está en el Senado, y el senador Sulzer, presidente, había señalado que iban a ponerle movimiento. Bienvenido sea. Pero esa seguridad privada no puede seguir estando fiscalizada por las policías. Creo yo que la seguridad privada tiene que tener un rol, tiene que hacer una serie de funciones que la seguridad pública no está llamado a hacer. Con los llamados servicios extraordinarios que tiene Carabineros todos los años, que exceden para lo que están. ¿No? Ellos están para prevenir, para perseguir, para controlar, no para hacer funciones, por ejemplo, de cuidar una maratón municipal o una cicletada. Yo creo que no son funciones que tiene que hacer la policía. La policía tiene que ir cuando se produce un delito, esa situación, o cuando hay riesgo de un delito, pero no, obviamente, estar ahí parados para que todo se realice en paz y en armonía, creo yo. Bueno, son unos de los ejemplos, podríamos hablar mucho de la seguridad privada, pero la seguridad privada tiene que estar. Esto no podemos seguirlo dilatando. También puse el tema de gendarmería. Yo creo que la gendarmería, yo ahí también, como me convencí que la ONEMI no tiene que estar, ni el tema de catástrofes, creo que la gendarmería tiene que ser parte de la seguridad pública. No es un organismo administrativo solamente que acarree preso y compra. La gendarmería tiene que estar dentro de la seguridad pública porque dentro de las cárceles ocurren los delitos, o sea, se planifican los delitos, se puede hacer inteligencia dentro de las cárceles. Y finalmente, y otra cosa que quiero decir, yo ahí creo, y hay que abro el debate un poco más allá, ¿por qué la policía es la que tiene que estar fiscalizando el cumplimiento de la orden de los tribunales? Cuando dice la gendarmería. Por ejemplo, el control telemático que estamos en la mixta discutiendo. ¿Quién debiese controlar ese control telemático, que es el cumplimiento de una cautelar o el cumplimiento de una sentencia que se cumple en medio libre? ¿La policía? No. La gendarmería, si ellos son los encargados de que se cumplan las penas, y cuando la pena no se cumple, en fin, hay un riesgo que hay que salir persiguiendo. Bueno, ahí entra la policía, pero quien tiene que fiscalizar el cumplimiento de lo dictado por los tribunales, de la ejecución de las condenas o de las cautelares y de la tecnología que va a ir aparejado a esto, es la gendarmería, por lo cual es parte de la seguridad pública. Y finalmente, el último tema que también está dentro del Ministerio es el control de armas. Hoy día tenemos un problema gigante en el control de armas. Nadie se quiere hacer cargo de la fiscalización. Esa es la verdad. El ejército inscribe, y todos sabemos que finalmente nadie fiscaliza. Y todos nos horrorizamos cuando aparece armamento de guerra utilizado en actos de violencia, en terrorismo y también en actos delictuales, o incluso armas fiscales. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, es posible. ¿Quién fiscaliza cuando la persona fallece? Y las armas están inscritas. Bueno, ahí tenemos temas generales que creo que tiene que estar en el Ministerio de Seguridad Pública. Y la propuesta del Ejecutivo la encuentro muy interesante respecto a la subsecretaría, porque tiene que haber una subsecretaría de Seguridad Pública, o sea, estamos claros. Pero también tiene que haber una subsecretaría de Prevención del Delito,
Este es como algún candidato, que no voy a decir su nombre, decía la mano dura y la mano blanda. Porque finalmente todos sabemos que los delitos hay que perseguirlos, hay que disuadirlos, pero también hay que evitar que se cometan los delitos. Y para eso hay un trabajo del Estado de rehabilitar, de prevenir, de combatir los factores de riesgo social a través de programas que incentiven a los jóvenes a salir de la droga, llevar deporte y medirlo y ver qué eficiencia tiene. Eso es lo que no se ve, que siempre lo hablamos, pero que finalmente se hace poco, porque los resultados son a largo plazo. Entonces, hoy día tenemos una subsecretaría de prevención del delito que pareciera ser como que es la que tiene que perseguir los delitos. Y no es la que tiene que perseguir los delitos. O sea, la subsecretaria Martorell no debiese estar justamente cuando hay un delito salir ella. O sea, está bien, hoy día debe salir el subsecretario Gary, que así lo hace. Pero la subsecretaría de prevención del delito es para prevenir delitos con política de rehabilitación, de resocialización, y por lo cual encuentro muy bien que exista esa subsecretaría, porque es la pata que también necesitamos para evitar la delincuencia. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo en esto, y que va ligado también con el tema de inteligencia que estamos hablando. El análisis criminal y la información. Y con esto termino, presidente. Todavía no tenemos BUT. ¿Cómo se llama? Sí. El Banco Unificado de Datos. No, pero funcionando en régimen. Todavía no tenemos el BUT funcionando en régimen, y aunque el subsecretario me da la ceja que sí, yo le puedo... Miren, no quiero decir a las comisarías que voy y lo que me encuentro. Todavía quedó ya inscrito incluso en un proyecto de ley el BUT. No, sí, estamos... El stop. No, eso es el stop, es otra cosa. En la revisión de la ley de armas hay un artículo que refiere al BUT también. Pero, vuelvo a decir, oiga, la información está diseminada en distintas instituciones, cada una recelosa su información, no la ponen para análisis una de otra, y eso es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos para ser eficientes desde el Estado en brindar seguridad. Estamos en el siglo XXI. Hoy día las cosas, obviamente, todo se puede automatizar. Yo los invito que vayan a extranjería, que para mí es un ejemplo. Extranjería, no hay nadie que esté haciendo una fila para ser atendido porque no se atiende a personas. Todo es automatizado. Pero es una decisión del director, que es ingeniero informático, que contrató a unos millennials y se pusieron a programar, se consiguió los fondos y lo logró. Entonces esa es la realidad. Ojalá todo, pero ¿sabe lo que me dice el director? Que cuando le piden la residencia definitiva, él les pide que le traigan los antecedentes tributarios en papel, porque Impuestos Internos no le envía o no le permite entrar al sistema para él sacar la información, aun cuando la persona puede autorizarlo. Le tiene que pedir que traiga las cotizaciones en papel, porque la superintendencia tampoco tiene acceso. Entonces, finalmente, por eso lo digo, o sea, esta Subsecretaría de Información de Análisis Criminal, si es que tiene la información del Poder Judicial, de Gendarmería, de las policías, y el BUT de verdad funciona, bueno, vamos a poder hacer muy buena inteligencia preventiva y se va a poder tener información espectacular para obviamente prevenir focos delictuales. Pero para eso tenemos que obligar a las instituciones a compartir su información, porque hoy día no se comparte en los flujos que debiese tener. Y yo voy a poner con un solo ejemplo para terminar, el tema de la búsqueda de autos. Aunque el subsecretario me mire que no es así, es así. Cuando se roba un auto, se da aviso, ingresa a la base del CEP, pero cuando se recupera el auto, no se borra automáticamente la base de datos del CEP. Y yo tengo, ya vamos a la casuística, pero varios casos de personas que un mes después que recuperó el auto lo detienen y lo llevan detenido, porque el auto sigue con encargo. Entonces la explicación que me dan en algunos municipios que tienen buena tecnología
¿Estoy hablando muy fuerte? Ya. Está bonito escuchándome, pues me tenía acá. Bueno, ya. No, oiga, municipalidades que tienen buena tecnología me dicen es que el problema es que la base del CEP no está actualizada. Se actualiza no en forma instantánea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Faltan recursos? ¿Falta voluntad? Porque tecnología hay. Entonces, yo creo que acá el planteamiento que hace el gobierno sobre una Subsecretaría de Información y Análisis Criminal va a funcionar maravilloso en la medida que también la ley obligue a las instituciones. Sí sé, pero estoy prestándole ropa al presidente, diciéndole que esto va a funcionar solo si las instituciones están obligadas. Y por eso puse el caso de extranjería. Por eso puse el caso de extranjería. Así que extranjería haría todo 100% automatizado si las instituciones le enviaran la información en vez de pedirle al usuario que vaya a sacar papeles y que lo lleve a la oficina. ¿Se fija? Entonces, aquí es lo mismo. Si las instituciones comparten y están obligadas a compartir su información, alguien puede tomar toda esa información y automatizarla y saber dónde están los problemas, dónde están los cuellos de botella. Eso, presidente, gracias. Perdón la extensión, pero... Muchas gracias, diputado. No hay problema. La idea es que contribuyamos todos lo más posible, así que le agradezco además la minuta que nos mandó esta mañana porque va a ser muy útil en la próxima edición de nuestra propuesta. El senador Quintana tiene la palabra. Ya, presidente, sí, breve. Yo escuchando a todos los colegas, también el Ejecutivo, creo que en esto hay mayores coincidencias de las que uno pudiera haber imaginado, porque está la evidencia, y miradas comparadas internacionales, la dimensión empírica y siempre los porfiados hechos que nos muestran cómo orientarnos. Creo que respecto a las funciones específicas hay bastante claridad. Varios han señalado el tema de la responsabilidad penal adolescente, que no está el área, digamos, claramente catástrofes naturales tampoco. Usted lo describe bien en la minuta, presidente, respecto al tema de extranjería, y que eso no tiene que ser visto, los temas de extranjería, necesariamente una perspectiva de seguridad, y eso tiene que estar en el interior. Hay una ligera diferencia ahí con Gendarmería, aunque me hace sentido lo que plantea el diputado Fuenzalía respecto de que muchos delitos se originan en las cárceles, pero estamos pensando en un Ministerio de Seguridad robusto que perfectamente podría, y seguramente lo va a decir, las definiciones y los principios rectores, que va a tener la potestad para coordinarse, para constituirse en todas las instituciones que sea necesario para cumplir su objetivo. Perfectamente podría estar llevar adelante investigaciones, ¿no es cierto?, criminales al interior de los penales, sin que Gendarmería como un todo, porque el foco no es combate a la delincuencia, tenga que estar acá. Yo creo que incluso respecto de una mirada más global que plantea el Ejecutivo, a mí como que me tiende a hacer sentido. Está el planteamiento que hacía la representante de la senadora Sabat Alexandra, que se llama, que plantea una mirada más bien restrictiva respecto del rol de este ministerio, más orientado al direccionamiento y conducción, tuición de las policías, versus el gobierno que plantea una mirada más amplia. A mí me tiende a hacer sentido la mirada, el nuevo paradigma más amplio del gobierno de la seguridad. Pero ahí sí nos vamos a enfrentar con dos nudos que yo creo que han aparecido en esta discusión. Uno de ellos lo situaba bien Ochumilla, que tiene que ver con el tema de la inteligencia, lo interno y lo externo, digamos. Y yo creo que es un tema bien de fondo. Y también Maricela hacía muy bien en poner un ejemplo concreto. ¿Para qué vamos a mirar otra vez? El 18 de octubre de 2019 y los días previos y todo lo que ocurrió. Yo recuerdo el COSENA, porque me tocó participar ahí simplemente porque era presidente del Senado. En esos días se hablaba de la amenaza externa, se hablaba, y eso estaba todo documentado. Entonces yo mismo publiqué un libro el año pasado de cuento lo que pasó en el COSENA, pese a que las actas son públicas y sería bueno, y de hecho aprovecho de proponerlo, que nosotros escuchemos en esta materia al comandante jefe del ejército. Yo creo que el ejército, más que la persona de general Martínez, el ejército tiene una opinión ligeramente distinta a la del subsecretario Gali en esta materia. Creo que es muy enriquecedor tanto el planteamiento del subsecretario Gali como el ejército por la experiencia que ellos tienen. En esa jornada del COSENA de noviembre del año antepasado, el general Martínez planteó claramente que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad
primaria en la defensa de la soberanía. Y más bien el expertise de ellos en materia de inteligencia interna es muy residual. Y eso explica por qué para el gobierno, para hablar con toda franqueza, todas estas cosas además son públicas, no ha sido nunca fácil incorporar a los militares en determinados territorios, la militarización de la Araucanía, todas estas cosas que se hablan de manera muy general. Entonces, propongo, presidente, que escuchemos sobre este punto al ejército, de manera más institucional, más que en la relación general, porque yo siento que este es un tema largamente estudiado, si las experiencias están ahí durante mucho tiempo. Yo siento que aquí vamos a tener un nudo, porque, bueno, hace tiempo, reitero el ejemplo del 18 de octubre, se hablaba de influencia rusa de Venezuela. Esto no son inventos míos, eso lo planteaba el gobierno, del más alto nivel se planteaba que había cosas que finalmente nunca se aprobaron. Esto más bien fue origen interno, todo lo que ocurrió en Chile, todos los daños, destrucción y todo lo que ha sido de larga discusión, digamos. Y yo veo ahí que hay un tema que es fundamental, ¿no es cierto?, resolver, porque claramente todos hemos dicho, hemos visto, hemos constatado que uno de los déficits importantes que tenemos en materia de inteligencia. Entonces, si vamos a pretender, vamos a englobar una sola inteligencia, si por lo menos la interna no ha funcionado, y sería bueno conocer, ver hasta dónde se puede conocer, cómo la Fuerza Armada, no solo el Ejército, Fuerza Aérea también tienen atribuciones en esta materia, también en todo lo que la mirada de la defensa de la soberanía nacional, así entendida. Y yo diría que ese es un tema que va a haber que abordar en un momento. Y hay otro tema que planteaba también Gonzalo recién, que es de la seguridad privada. Yo llamaría al Ejecutivo a ponerle urgencia al proyecto que está en el Senado. Creo que eso nos va a ordenar mucho respecto de las competencias. Creo que de aquí hay aspectos que son complementarios y que claramente no tienen que ver con las policías. Y creo que el avanzar pronto en ese proyecto nos puede resolver muchos temas. Creo que hoy día esto está en tierra de nadie, y como bien se decía acá por el diputado José González, esto no puede seguir llevándose adelante por simples decretos. Eso, pero yo siento que en general, respecto de las funciones mismas, creo que no deberíamos tener gran dificultad. Por último, un segundo foco nudo que veo, que lo planteó el subsecretario también, él plantea como un objetivo de este ministerio la prevención del delito. Y yo confío, ¿no es cierto?, en la especialización que tiene el subsecretario en estos temas, pero objetivamente hoy día tampoco creo que podamos mirar lo que hace prevención del delito en el contexto de pandemia, que es muy distinto a los tiempos normales. Pero prevención del delito, en tiempos normales, lo que hace es iluminar plazas, iluminar espacios públicos, alejarlo del espacio de la posibilidad de delinquir en ellos, multicancha. Eso es lo que uno ha visto que hace y tiene programas para eso. Entonces, si ese va a ser el foco del Ministerio de Seguridad Pública, la prevención, que es fundamental, pero yo no sé si tenga que ser lo más destacado entre el ministerio, más bien el combate a la delincuencia, yo creo que, y la efectividad en eso, como dice la minuta de José Miguel, me parece lo central. Muchas gracias, senador Quintana. Yo entiendo lo que se ha planteado ahora último, está en este momento en la comisión, en nuestra comisión, que acaba de llegar allá hace poco, llegó al ministerio, es tan antiguo este proyecto, senador, que estaba durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Gobierno del Senado, en la Comisión de Gobierno porque no existía como Comisión de Seguridad Pública antes, pues. Y tuvimos que pedir entonces que pasara a la Comisión de Seguridad Pública y ahora está ahí, bueno, y ahí el senador Buenchumilla nos ordenará la agenda de manera de poder tratarlo lo más rápidamente posible, pero creo que es muy necesario hacerlo. Eso es parte del ministerio, está en este momento. Ahora, en realidad el proyecto fue aprobado en la Cámara hace bastante tiempo. Por lo tanto, probablemente, igual que ocurrió con algún otro proyecto sobre policías que estamos tratando ahora, probablemente va a requerir una revisión bastante completa. Te ofrezco la palabra. Sí, subsecretario Gali, por favor. Sí, presidente. Yo creo que vamos despejando temas, yo creo que es importante. Yo no tengo ninguna convicción y creo que no hay principios en donde dejamos la gestión de riesgo de desastre. Yo creo que en eso yo tiendo a coincidir con usted y con el diputado Fuenzalía y con Alexandra, en cuanto a que aquí hay que ver dónde mejor se puede cumplir la función, simplemente. Ahora, yo creo que hay argumentos en ambos sentidos. O sea,
y quizás es una discusión más grande, presidente, que con usted hemos sostenido a raíz del mismo proyecto del nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta frente a Emergencias, que es que cuál es el rol que le cabe a los distintos estamentos a nivel territorial en la gestión de riesgo de desastre. Y al final de eso se trata. Si es que la gestión de riesgo de desastre va a quedar radicada en los órganos territoriales, como es la lógica del sistema de gestión de riesgo de desastre. Es decir, que sea escalable, ¿no es cierto? Ojalá la emergencia pueda ser atendida por completo por el nivel más local. Ese es el ideal del sistema de gestión de riesgo. Ahora, no siempre se puede y por eso hay que irlo escalando. La pregunta es cuando ese riesgo escala al nivel nacional, ¿quién es el encargado? Y yo creo que en eso no hay mucho principio detrás de eso. Yo tiendo a coincidir con usted en que si es que estructuramos correctamente un ministerio de gobierno, yo no tengo, por eso le digo, convicción respecto profunda sobre eso. Sí creo que hay argumentos en ambos sentidos. Lo que sí, a raíz de lo que planteaba el senador Quintana, presidente por su intermedio, esto del debate respecto del rol de las Fuerzas Armadas creo que es un debate antiguo. Es un debate antiguo y en parte superado por la realidad en el mundo. Pero es un debate antiguo también dentro del gobierno. Presidente, usted lo debe haber vivido en el Ministerio del Interior, pero recuerde que el Ministerio... Tuvimos que ir a Contraloría, y digo tuvimos porque me siento parte del gobierno y del Estado, pero el año 2008 la Contraloría tuvo que sacar un dictamen para poder autorizar a las Fuerzas Armadas para participar enfrentar las emergencias en una situación distinta del estado de excepción de catástrofe. Porque en la antigua doctrina de la defensa nacional, en mi opinión errada, desactualizada y obsoleta, en la antigua doctrina las Fuerzas Armadas solo actúan bajo un estado de excepción constitucional. Si es ante guerra externa, el estado de excepción de asamblea. Si es ante guerra interna, es estado de sitio. Si es ante conmoción interna, estado de emergencia. Y si es ante una catástrofe natural, en estado de excepción de catástrofe. Y por lo tanto, la antigua doctrina de las Fuerzas Armadas era que si querían, el gobierno quería, o el presidente quería que las Fuerzas Armadas actuaran en una situación de emergencia, bueno, tenía que decretar un estado de excepción de catástrofe. Yo creo que eso es completamente errado, no apunta al principio de cooperación y colaboración que establece nuestra ley orgánica de base. Y además, hoy día, cuando los problemas son muchísimo más complejos, porque eso puede haber sido cuando habían 4 ministerios en este país y uno de ellos era el Ministerio de Defensa Nacional. Pero cuando hay 24 ministerios, que las Fuerzas Armadas no puedan colaborar con el resto de las funciones públicas y poner a disposición las capacidades, la experiencia, la formación y las personas de las Fuerzas Armadas a disposición del Estado para cumplir sus funciones propias, creo que es bastante, hoy día, impensable. Porque hoy día las capacidades de las Fuerzas Armadas son mucho más que las capacidades de la guerra, ¿no? Sobre todo en un país que se ha declarado regionalista, americanista y pacifista, y por lo tanto, en ese sentido no tenemos, la verdad, escenarios bélicos prospectivos muy concretos. En ese sentido, presidente, yo creo que es un gran debate. Yo también escucharía al comandante en jefe del Ejército y espero que él también tenga una opinión que mire hacia el futuro, digamos, y que no mantenga la misma doctrina del pasado. Obviamente, eso sí, y creo que el gran límite es que las armas que provee el Estado a las Fuerzas Armadas para la seguridad externa nunca son utilizadas en el territorio nacional. Y eso es natural. Pero las armas es uno de los elementos, y quizás el menos importante, sobre todo hoy día. Hoy día las armas de la guerra son cibernéticas, presidente. Hoy día tengo capacidad, el debate de los 90 y de los 80 sobre las bombas nucleares se acabó. ¿Y sabe por qué se acabó? Porque yo puedo generar un efecto equivalente con un ciberataque. Puedo abrir las compuertas de una represa a distancia desde un país no democrático, en algún otro lugar del mundo. Entonces, presidente, creo que hoy día el debate hay que sostenerlo a la luz de la realidad y los desafíos que vivimos en el siglo XXI y no a la luz de las guerras napoleónicas, porque si no
no vamos a tener una discusión sincera y moderna. Y por eso mismo, presidente, creo que en ese sentido hay que abrir la mente y pensar en cómo establecer los límites razonables para la actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de normalidad que contribuyan a la seguridad, pero no impliquen la utilización de los medios dañosos en el territorio nacional y contra los habitantes y residentes de nuestro país. Y ahí voy presidente, el segundo tema que quería tocar, que es relacionado con lo que decía también el senador Quintana. Tampoco hay que tener cuidado con las estructuras de que nos dotamos, porque en parte aquí se quiere centralizar al Ministerio principalmente en la función de control, supervisión y administración de las policías. Pero yo tengo una mala noticia, presidente. El sentido en que íbamos institucionalmente era exactamente el contrario. Porque yo le voy a contar algo. Hasta el año 2010, y usted es testigo, la supervisión administrativa, el control presupuestario y administrativo de las fuerzas de orden y seguridad no correspondía al Ministerio del Interior, correspondía al Ministerio de Defensa Nacional. Y usted se acuerda que había una subsecretaría de Carabineros y una subsecretaría de Investigaciones en el Ministerio de Defensa Nacional. O sea, ¿qué mejor? O sea, si uno lo piensa a la luz del debate que estamos sosteniendo hoy día, ¿qué mejor que tener un subsecretario a cargo de Carabineros y otro subsecretario a cargo de Investigaciones? Pero resulta que no resultó, presidente, y el cambio que hicimos fue justamente el contrario. Avanzamos hacia un Ministerio del Interior y Seguridad Pública y una subsecretaría del Interior y de Prevención del Delito. Y ahí también hay que definir correctamente los roles, porque yo ahí sí no estoy tan de acuerdo, y permítame diferir, presidente, con lo que plantea el senador Quintana, en cuanto a que la prevención del delito es demasiado relevante. Los factores de riesgo social, situacional, que influyen en el delito son relevantes para tenerlos en cuenta por parte del ministerio que está a cargo de la seguridad. ¿Y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, ¿cómo no va a ser importante si es que tenemos una prevalencia de riesgo, por ejemplo, asociada a la violencia intrafamiliar? Aquellos niños que son víctimas o presencian durante su infancia violencia intrafamiliar claramente tienen un mayor factor de riesgo para la comisión de delito en el futuro. Estamos haciendo como algunas películas de ciencia ficción, no sé, como Gattaca, ¿no es cierto?, que podemos meternos en las mentes de las personas para proyectar que pueden ser delincuentes futuros. No, pero simplemente ocupar Big Data, lo que hoy día está tan de moda, agregar datos para establecer factores de riesgo, y creo que eso hay que hacerlo y es importante hacerlo. Y quizás, presidente, más importante es aún la prevención situacional. Sí, solo un ejemplo. Hoy, presidente, no gracias probablemente al Ministerio del Interior ni a la Subsecretaría del Interior, pero hoy, probablemente gracias a la pandemia, tenemos entre un 30 y un 40% menos de delitos que antes de la pandemia. 30 o 40% menos de delitos, incluyendo los delitos violentos. Pero, presidente, salgamos a la calle y preguntémosle a la gente si percibe esa mayor seguridad. De ninguna manera, al revés. La percepción de inseguridad ha aumentado. La gente se siente hoy día más insegura de lo que se sentía antes. Entonces, ahí entra la prevención y sobre todo la prevención situacional. Hay un estudio, muy buen estudio, realizado por la subsecretaria Catherine Martorell y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que apunta a las perspectivas de la percepción de la seguridad asociada al género. Entonces, ¿por qué las mujeres, por ejemplo, perciben con mayor intensidad la inseguridad? Bueno, presidente, porque muchas veces las mujeres no solo temen ser víctimas de delitos, como cualquier hombre que sale a la calle, sino además que ese delito contra la propiedad o contra la integridad física venga acompañado de distintos niveles de abuso o acoso sexual. Entonces, naturalmente, hay una percepción de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué le temo, presidente? A las calles solas, a las calles oscuras y a los sitios eriazos. Bueno, ¿cuándo se han visto las calles más solas que durante la pandemia, presidente? Entonces, tenemos obvio que la percepción de inseguridad no va directamente relacionada con la existencia o la prevalencia del delito. Pero, por lo tanto, hay que tener estrategias que sean coherentes y consistentes en la prevención del delito, porque lo que no queremos es que haya
personas que resulten dañadas como consecuencia del delito, pero también en la seguridad que transmitimos a las personas. Y ahí hay gestión de comunicación, hay gestión de prevención situacional y también hay transmisión de seguridad en cuanto a la confianza interpersonal. Esto es muchísimo, quizás hasta sociológico, presidente, respecto a que hoy día confiamos mucho menos en las personas que lo que confiábamos antes. Y eso claramente afecta en la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Así que, presidente, yo creo que sin duda avancemos en establecer una orgánica, y creo que la orgánica va a decir mucho. Yo estoy de acuerdo en establecer subsecretarías diferenciadas. A mí no me gusta mucho establecer la función de análisis separada de la función propia de la seguridad, pero estamos totalmente abiertos. Yo empezaría a discutir simplemente las funciones y yo no me cierro a dejar fuera la gestión de riesgo de desastre en un eventual proyecto de seguridad pública. Muchas gracias. Yo quería decir que solamente comentar que en realidad sí, las funciones, incluso las funciones del Estado, cambian sustantivamente. Y muchas veces, por ejemplo, yo creo que no tenemos todavía bien elaborado para un proyecto de Ministerio de Seguridad Pública. Todos sabemos que tiene que estar ahí o en alguna parte. Todo el tema cibernético, esa es una realidad. Todo el tema de la agresión por vía digital no está concebido como lo conseguimos y como una amenaza. Se habla mucho de él, pero dónde lo vamos a poner y cómo lo vamos a tratar no está muy claro. ¿Para qué hablar de otro que yo siempre pienso, pero yo en realidad casi no quisiera mencionarlo porque yo he descubierto del Ministerio de Hacienda, como otras instituciones, lo que está en Hacienda se queda en Hacienda. Pero hoy día las aduanas son mucho más un problema de control de fronteras que un problema de cobro de aranceles, pues. Cuando se creó la dirección de aduana, obviamente era para cobrar los aranceles a las cosas que venían, y había muchos objetos prohibidos y otras cosas, pero lo fundamental era las tarifas. Y resulta que hoy las tarifas del país están en como un 1,5% en promedio, si mucho. Y en cambio la cantidad de objetos ilegales que entran por aduanas es muy grande. Entonces son temas que tenemos que discutir cuando vayamos planteando esto, pero creo que vamos avanzando en todo caso. Y yo le agradezco mucho esto. Se ofrece la palabra. Sí, diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Yo le hice una pregunta al subsecretario en cuanto a la dotación, a darle más facultades a las Fuerzas Armadas en Carabineros a propósito de su discurso. Yo de verdad que discrepo en hartos puntos de él porque habla como la gente está insegura por la delincuencia. De verdad que la gente no tiene confianza también por la utilización de la fuerza desmedida muchas veces de Carabineros en estos tiempos de, no sé, de despertar o llámelo como quiera, de esta situación social que vive Chile. Por lo tanto, mi pregunta sigue estando en pie. ¿Cómo usted piensa que puede lograrse eso dándole más facultades a Carabineros o más facultades a la Fuerza Armada? Usted dice la no utilización de las armas cuando los protocolos no se han cumplido. ¿Piensa usted en los informes internacionales que hemos recibido respecto del respeto a los derechos humanos, o cómo se utilizaron con la gente con traumas oculares? Entonces, si nosotros estamos realmente en esta situación conversando, hablamos de una realidad concreta, con datos y con estudios, con todo, con informes. Por lo tanto, creo que cuando habla también de la violencia de las mujeres, no creo que tenga que ver con que el hombre está más malo. Es el Estado que también no tiene una llegada directa a ese hombre que lleva 6 denuncias, a esa mujer que ya hizo todos los trámites y que no dieron con el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que yo creo que verlo así como el mundo donde vive el subsecretario parece que no es el mismo mundo donde vivo yo. La gente cuando habla de que no se siente segura, no se siente segura ni siquiera con Carabineros. Y eso está... yo no pienso como el senador Moreira, que cree que hoy día ya no hay corrupción en Carabineros. Entonces, si estamos acá es un tema que es bastante más profundo que solamente defender el actuar de las Fuerzas Armadas o de Carabineros o de las instituciones policiales. Yo tengo la sensación de que entregar más facultades simplemente tampoco puede ser agravarlo. Por eso quería hacer el punto. Hay temas donde yo siento que el subsecretario a mí personalmente no me va a representar pensando en que el tema de la violencia de las mujeres. Yo creo que ahí hay
ausencia enorme de parte de las autoridades y nosotras hemos estado trabajando muchísimo en aquello. Cuando se cumplen todas las denuncias, el tema... Hoy día yo siento que las policías tienen la facultad y tienen la posibilidad de lograr que se puedan impedir, no sé si femicidio o más ataques a las mujeres. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que hay ahí? ¿Cuál es la autocrítica ante la fuerza desmedida? ¿Cuál es la autocrítica ante los traumas oculares? ¿Cuál es el mea culpa ante los protocolos mal utilizados? Porque mientras más facultades, yo siento que esto empeora, no mejora, y por eso hablamos nosotros de refundación o de profesionalización de las policías. Eso, presidente. Bueno, yo no quisiera que haríamos un diálogo sobre esto, subsecretario, pero le voy a dar la palabra brevemente, si así lo estima. Sí, muy breve, presidente. No, yo creo que, es una discusión muy legítima la que plantea la diputada Santibáñez. Y que podemos sostener, presidente, pero yo creo que este proyecto no apunta a dotar de más facultades a las policías, en absoluto. Por el contrario, yo diría que lo que hace es dotar al Estado de una institucionalidad más fuerte para ejercer el control que ella misma nos demanda, presidente, por su intermedio, porque creo que si tenemos un ministerio que esté 100% abocado a la seguridad, lo que debería hacer en parte su tarea es establecer objetivos y evaluar el cumplimiento de esos objetivos por parte de los servicios públicos que están a cargo de proveer el bien público de seguridad, y quizás los principales, en cuanto a presupuesto y a personal, son las policías. Entonces yo en eso tiendo a coincidir con la diputada presidente en que este proyecto de ley no apunta a dotarlas de más facultades. Lo que sí, y sí yo creo que tenemos una diferencia, es que para que las policías puedan actuar en resguardo de la seguridad de las personas, tienen que tener claramente definidas sus facultades y cuáles son los límites de esas facultades. Eso es un debate que nosotros hemos sostenido, presidente, con usted a raíz del Estatuto de Protección de las Policías. Pero yo solo le voy a poner un ejemplo, a ver si ahí sí vivimos en el mismo lugar con la diputada. En la ciudad de Chillán, hace pocos meses, una mujer que estaba siendo víctima de abuso, de violencia intrafamiliar, llama a Carabineros. Carabineros llega al domicilio de la mujer. Ese carabinero es agredido con un fierro que le produce una fractura en el brazo y un golpe en la cabeza. El carabinero hace uso de su arma de fuego y la persona resulta herida y luego fallecía. Que era el agresor denunciado por la mujer, y ese carabinero fue imputado por homicidio y está en prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las consecuencias dinámicas de una indefinición de facultades puede generar la inhibición de la acción policial para la defensa de los ciudadanos. Y por lo mismo, si es que uno piensa racionalmente frente al riesgo de una imputación de un delito tan grave como el homicidio, quizás entonces la definición del policía va a ser o no proceder, o proceder hasta el punto en que sus facultades no lleguen a tener que hacer uso de la fuerza en contra del agresor de esa mujer que llamó a Carabineros en busca de ayuda. Entonces, presidente, este debate es muy complejo, es complejo en sí mismo, y creo que la única forma de avanzar es con propuestas sobre la mesa, discutamos cuáles son los límites, y creo que en eso la reforma de Carabineros es un ejemplo en cuanto a definir mejor los protocolos, establecer medidas para ejercer el control, y por último, una institucionalidad adecuada como es el Ministerio de Seguridad Pública para ejercer ese control desde el nivel político. Bueno, muchas gracias. Se ofrece la palabra si alguien quiere continuar este debate. El senador Buenchumilla, yo quería decir solamente una frase, si me parece. Yo creo que cuando una persona muere en un encuentro con la policía, la investigación policial es absolutamente forzosa. No puede existir a priori una justificación. Eso tiene que determinarlo un tribunal de justicia. Senador Buenchumilla, por favor. Presidente, yo más que a la casuística, yo quiero referirme, digamos, a tres cuestiones que planteó el señor subsecretario. Mire, en materia de riesgo y desastre, esa es una materia fundamentalmente operativa. Cuando ocurre un desastre, supongamos la erupción
del volcán Villarrica, que a mí me tocó verlo cuando yo era intendente. Frente a eso, se pone en movimiento un aparato operativo. Y en consecuencia yo creo que en riesgos y desastres, tratándose de cuestiones operativas, eso debería quedar en el Ministerio del Interior o de Gobierno, como se le llama. Porque yo entiendo que el Ministerio de Seguridad no va a ser un ministerio operativo, salvo la operatividad que van a tener las policías dependientes de este ministerio, pero que es una operatividad distinta a resolver los desastres que puede sufrir el país o la ciudadanía por cuestiones de la naturaleza. Las cuestiones de la naturaleza requieren operatividad. Y ahí, por supuesto, ¿quién puede coordinar y conducir mejor eso con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales? A mi juicio, es el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Seguridad que estamos tratando de crear acá. Lo segundo, o sea, por lo tanto, yo soy partidario de que el tema de desastres no quede en este Ministerio de Seguridad. Ahora me surge una duda respecto de la prevención de los desastres. Por ejemplo, todo lo que es política habitacional, política de carreteras, de infraestructura, de construcciones. Hay todo un cuento ahí con el ordenamiento territorial respecto de las cuencas de los ríos, de los lagos, de los volcanes, de los cerros, donde eso, por ejemplo, en Valparaíso, hay todo un tema preventivo respecto de los desastres que pueden ocurrir, donde están prácticamente todos los años ocurriendo desastres. Cuando ocurre el desastre, entra lo operativo. Pero cuando no ocurre el desastre, preventivamente tienen que haber políticas respecto de prevención de posibles desastres. Lo mismo es con las construcciones a la orilla del mar, en distintas partes. Bueno, ¿quién podría hacer eso? Si somos políticas preventivas de desastre, a lo mejor ese tema específico pudiera ser una facultad normativa que pudiera tener este ministerio. Lo segundo, respecto de las Fuerzas Armadas, yo creo entender que la participación de las Fuerzas Armadas en los desastres naturales quedó zanjada ayer en la tarde, cuando en el Senado aprobamos el informe de la Comisión Mixta respecto del nuevo sistema para prevención de riesgo y que crea un servicio distinto al de la UNEMI. Y justamente tuvimos una diferencia que se resolvió en la Comisión Mixta en el artículo 16, donde se le otorgaba facultades específicas a las Fuerzas Armadas para participar en todo lo que sea desastres naturales y riesgos. Eso ayer quedó zanjado. Yo hice una intervención en la sala diciendo que actuaban en virtud del artículo 101 de la Constitución en materia de seguridad pública, pero la seguridad pública democrática y no la seguridad nacional, doctrina que quedó en el pasado. Y además yo señalaba que en materia de emergencia y de catástrofe, cuando es un estado de excepción constitucional, pensaba que era necesario revisar la ley orgánica de los estados de excepción porque está obsoleta. La Constitución está modificada y la ley no se ha modificado. Entonces esa es otra tarea. Por lo tanto, yo creo que ya se tomó una decisión de que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad van a participar en los desastres operativamente y se reglamentó ayer en la ley que despachamos en la Comisión Mixta y que hubo acuerdo entre la Cámara y el Senado, y creo que por esa vía se podría trabajar. Otra cosa es en materia de participación de las Fuerzas Armadas en otro tipo de materia y en materia de inteligencia, donde ahí tenemos el peso de la noche. Tenemos una cuestión que en nuestro país no ha sido zanjada. Tenemos una cuestión pendiente respecto de ese rol. Por eso que cada vez que el gobierno ha querido dictar el estado de sitio en alguna parte del país, o se ha hablado de eso en la Araucanía, no hay acuerdo, porque todavía tenemos un problema sin resolver, no tenemos confianza respecto a esos temas, y tampoco tenemos respecto del tema de inteligencia. Entonces creo que ese es un tema pendiente, y por lo tanto no es de fácil despacho, y tenemos que entonces hacer una distinción, y por eso yo estoy de acuerdo y suscribo lo pedido por el senador Quintana en orden a que pudiéramos escuchar al comandante en jefe del Ejército para partir, digamos, sobre este tipo de materia. Y termino, presidente, señalando de que en materia de combate a la delincuencia,
Una cosa es el combate mediante el sistema penal, que es la forma tradicional en que se ha combatido la delincuencia. Pero está también todo lo que es la prevención del delito y lo que se llama efectos situacionales en la prevención del delito. Ambas cuestiones que trata hoy día la criminología moderna. Y por lo tanto me parece a mí que ambas cuestiones deben estar consignadas en este ministerio para los efectos de tener una política de Estado respecto de la prevención del delito y de los efectos situacionales que tienen lugar por los distintos ministerios, donde deberían haber efectos normativos, instrucciones, normas, referencias, políticas que influyan en todo el quehacer del Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Si les parece, usted quería decir algo, yo estaría también por concluir acá. Creo que hemos avanzado bastante en algunos de los temas y yo me comprometo antes del martes a hacerle llegar a todos sus... en realidad la próxima semana es distrital, así que me voy hasta el jueves. Para hacerle llegar un nuevo texto en que se recojan muchas de las cosas que se han planteado aquí, tratemos de aclarar algunos puntos, desarrollemos más el tema de seguridad privada, por cierto, y también el tema de protección frente al delito cibernético y en general de políticas de prevención del delito, que creo que está menos trabajado. Está muy claro lo que harían las policías y qué policías estarían, pero ahora creo que en todo caso yo espero que podamos avanzar en este plano también y les quiero enviar un segundo documento entonces para poder concretar algunas de las cosas que se han planteado acá. Sí, subsecretario, ¿usted quería decir algo? El diputado Fuenzalía primero y después el subsecretario. Estoy ganando prestigio. No, solamente algo que respecto a la prevención, hay varias cosas que se hacen hoy día, pues no se saben. El otro día, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada Orsini, que parece que ya no nos acompaña, por lo que no la veo, bueno, puso un caso de un ajuste de cuenta que le hicieron a una mujer que denunció una situación relacionada con la droga en el lugar, en su población donde vivía, y fue terriblemente atacada. ¿Ah? Y bueno, hoy día nosotros tenemos algo que se llama el denuncia seguro, que fue creado en el gobierno del presidente Piñera la primera vez, o sea, Piñera 1. De hecho, a mí me tocó incluso ser partícipe de la implementación. Pero claro, yo pedí que fuera la subsecretaria a contar en qué está ese programa, cuántas llamadas recibe, porque lo lógico es que ella jamás hubiese ido a una comisaría o a un cuartel de la PDI, porque todos sabemos que se filtran las cosas, curiosamente, sino que hubiera llamado a un teléfono anónimo, y eso es prevención. ¿Ah? Eso es prevención. Entonces también entiendo que hay otros programas, yo no sé, a mí me gustaría aprovechar esta instancia también para que nos dijeran, bueno, ¿qué se está haciendo en materia de prevención? ¿Cuánto se está invirtiendo? Para que hablemos de la realidad, porque somos especialistas acá de decir la prevención, pero cuando viene el presupuesto de la Nación, me salió verso sin mayor esfuerzo, no hacemos ningún tipo de aumento. Entonces me gustaría saber cuánto se está invirtiendo, qué resultados, cuánto tiempo ya en esos programas, si estos son programas a largo plazo. O sea, pensar que en 4 años se logra un efecto es imposible, estos son programas a 10 años. En fin, yo creo que deberíamos aprovechar esta instancia para cuando hablamos de esta subsecretaría de prevención y vemos la prevención como una pata que tiene que estar sí o sí para combatir el delito y para evitar que los jóvenes abracen la delincuencia como la forma de ganarse la vida y todo eso, es saber qué se está haciendo, cuánto se está invirtiendo y qué resultados en las mediciones que se hacen, porque finalmente la política pública que no se mide, la verdad que salvo de ser un saludo a la bandera, no sirve mucho. Finalmente invertir en algo que no da ningún tipo de rentabilidad social, en el sentido de que estamos sacando gente de la delincuencia, estamos evitando delitos, estamos malgastando los recursos de todos los chilenos. Deberíamos aprovechar, por lo menos en forma breve, pero saber eso qué se está haciendo en prevención. No sé si les parece que pedimos y podemos hacer una presentación sobre eso, si puede venir la subsecretaria, sería una buena idea, tal vez a la próxima reunión. Hay otro tema que no hemos tratado nada, porque todos partimos de la base que el tránsito queda en Carabineros, por lo tanto que eso va a continuar.
quiero solamente hacer notar que este es uno de los países de América Latina en que la relación entre la muerte por homicidio o muerte violenta y la relación entre muerte por el tránsito es más grande. O sea, este país muere mucho más gente en accidentes de tránsito que en cualquier otro tipo de actividad delictual. Por lo tanto, preocuparnos de pronto en algún momento también de esto que necesariamente va a quedar en este ministerio, porque va a quedar en Carabineros, y ver de qué manera se va a abordar y se puede abordar mejor, ¿eh? Pero, en fin, bueno. ¿Alguna otra palabra, senador, señor subsecretario Gali? Tiene la última palabra. Perdón, presidente. No, solo... nosotros teníamos una propuesta respecto para proponer como método de trabajo, presidente, si quiere se lo enviamos, porque la idea era quizás dividir y ya empezar a trabajar con una mesa técnica de redacción ya de un articulado que vaya traduciendo el debate en ya propuestas de funciones, atribuciones y orgánicas del Ministerio, y aquí seguir debatiendo respecto de cuál es el foco de la discusión y además ir consolidando este comparado de funciones y atribuciones. Sobre lo otro, presidente, sobre la propuesta del diputado Fuenzalía, ningún problema, yo puedo hablar con la subsecretaria Martorell, pero solo un dato, presidente, de lo actual que es el denuncia seguro. El funcionario judicial que fue detenido por la presencia de armamento, munición y material para fabricar explosivos en Traiguén, lo fue gracias a una denuncia a través del denuncia seguro, así que está operando y está plenamente activo ese mecanismo. Bueno, muchas gracias, señor subsecretario. Todos quedamos bien impresionados. Esta mañana estuve con el ministro hasta hace poco rato atrás, muy impresionado por la historia hasta que contó de la persona que había hecho esa denuncia y que parece que fue víctima de enormes de acciones muy violentas, ¿no? Pero en todo caso vamos a conocerlo cuando se presente la subsecretaria y como dice siempre el senador Buenchumilla muy bien, ya no es lo incidental, sino que en las cifras gruesas, cómo han dado el tema de la denuncia segura y los temas además nos interesa mucho escucharlo a usted y a la subsecretaria Martorell en los temas generales de prevención del delito, en los cuales, por cierto, tenemos que incluir otras formas de delito nuevas para las cuales no estamos tan bien preparados todavía. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay otra intervención, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muy bien, adiós.